se nos pide que circulemos la línea de la expresión donde el alumno cometió un error al evaluar la expresión. Luego se nos pide evaluar la expresión original correctamente. Entonces simplificamos las expresiones usando las operaciones de orden que se describen aquí para su revisión. Siguiendo el orden de las operaciones, el primer paso es simplificar dentro del paréntesis más interno, o agrupar símbolos. Paso 2. Simplifica todas las expresiones con exponentes. Paso 3. Multiplica y divide de izquierda a derecha. Y paso 4. Suma y resta de izquierda a derecha. Mirando la expresión original aquí, queremos simplificar dentro del paréntesis más interno, o símbolos de agrupación. Lo que significa que el primer paso aquí debería ser encontrar esta diferencia aquí. Y note 4 menos 1 es 3, así que no hay error en esta línea. Ahora, para el siguiente paso, simplificamos dentro de estos símbolos de agrupación o corchetes. Y observe cómo tenemos multiplicación aquí y suma aquí. Siguiendo el orden de las operaciones, multiplicamos y dividimos de izquierda a derecha antes de sumar o restar. Entonces, el siguiente paso debería ser encontrar el producto de 5 y 3, lo que nos daría 15. Acabamos de notar, no lo que hizo el estudiante. El estudiante realmente realizó esta división aquí. Pero los 12 estaban dentro de los corchetes, y la división está fuera de los corchetes, así que este fue el error. Entonces aquí es donde se cometió el error. Aquí hay un error en esta línea, porque el estudiante debería haber encontrado el producto de 5 y 3, no el cociente de 12 y 3. Así que ahora volvamos a la expresión original, y evaluar esto correctamente. Ya sabemos que el primer paso es simplificar dentro del paréntesis más interno aquí, lo que nos da 3. Entonces tenemos 16. Más la cantidad 5 por 3, más 12 dividido por 3. Todavía queremos simplificar dentro de los corchetes y notar cómo tenemos multiplicación aquí, y suma aquí. Mirando el orden de las operaciones, multiplicamos antes de sumar. Entonces, el siguiente paso, queremos encontrar el producto 5 y 3, que es 15. Entonces tenemos 16 más la cantidad 15. Más 12 entre paréntesis, divididos por 3. Todavía estamos simplificando dentro de los corchetes, por lo que el siguiente paso es encontrar la suma. 15 más 12 es igual a 27. Entonces ahora tenemos 16 más 27, dividido por 3. Nos quedan dos operaciones, tenemos adiciones y tenemos división. Y observe cómo nos dividimos antes de sumar. Entonces, el siguiente paso es realizar esta división. 27 dividido por 3 es igual a 9. Entonces tenemos 16 más 9, lo que equivale a 25. Entonces 25 es el valor correcto de la expresión dada, no el 37. Veamos otro ejemplo. El mismo tipo de problema con una expresión diferente. Entonces, primero queremos identificar el error que cometió el estudiante. Entonces, siguiendo el orden de las operaciones, simplificamos nuevamente dentro del paréntesis más interno, o símbolos de agrupación, que estarían aquí. 5 menos 2 son 3, entonces esta línea es correcta. Ahora queremos simplificar dentro de los corchetes. Y tenemos suma aquí y multiplicación aquí. Siguiendo el orden de las operaciones, multiplicamos antes de sumar. Entonces, el siguiente paso debe ser encontrar el producto de 3 y 12, que no es lo que hizo el estudiante. El alumno encontró la suma de 6 y 3 para obtener 9, lo cual es incorrecto. Entonces hay un error en esta línea aquí. Comencemos de nuevo y hagámoslo correctamente. Entonces, ya sabemos que el primer paso es simplificar dentro del paréntesis más interno, que aquí sería la diferencia aquí de 5 menos 2, que es 3. Entonces el siguiente paso es 21 más la cantidad 6, más 3 por 12. Y dividirlo por 2. Todavía simplificando dentro de los símbolos de agrupación o corchetes. Ahora sabemos que multiplicamos antes de sumar. Entonces, el siguiente paso es encontrar el producto de 3 y 12, que es 36. Entonces tenemos 21 más la cantidad 6 más 36, y luego dividirlo por 2. Aún simplificando dentro de los corchetes, ahora encontramos la suma. 6 más 36 es igual a 42. Entonces tenemos 21 más 42, dividido por 2. Ahora nos quedan la suma y la división, y sabemos que dividimos antes de sumar. Entonces, el siguiente paso es encontrar este cociente aquí. 42 dividido por 2 es igual a 21. Así que ahora tenemos 21 más 21, lo que equivale a 42. Entonces,
El valor correcto de la expresión dada es 42, no el valor que encontró el estudiante. De 72. Espero que hayas encontrado esto útil.